los usos básicos de los techos falsos. Entonces dice primero el fácil acceso de los sistemas al hogar. Se refiere a los servicios. Estas traducciones literales no suelen salir tan bien, pero bueno. Se refiere al fácil acceso de servicios al hogar. Entonces, ese plenum space que llaman ellos, el espacio que se forma arriba del techo falso, empieza a ser muy útil para dejar pasar por allí tuberías, ¿sí? Cables, eh, los cables de red. eh, Aquí en el primer párrafo dice The plumbing, wiring, TV, and networking cables and other mechanical systems can be easily hidden by a suspended ceiling. Eso quiere decir que la plomería, los tubos de plomería, los cables de la televisión y los cables de red y otros sistemas mecánicos pueden ser fácilmente escondidos por un techo falso, ¿sí? Por un suspended ceiling. Entonces, ese es otro término en inglés eh, para referirse al techo falso. Se le llama también un techo suspendido, ¿sí? Yet remain accessible for repairs. Entonces dice, y aún, a pesar de que esté el techo falso, permanece o se mantiene accesible para hacer reparaciones. Los techos falsos actuales no son techos fijos. Bueno, algunos lo son, pero no todos. Cuando uno tiene servicios pasando por el techo falso, usted no puede colocar un techo falso fijo. Lo que coloca es un techo falso removible, que es muy fácil de remover, y con eso garantiza acceso a esos servicios que en algún momento van a necesitar reparación o mantenimiento. Suspended ceilings in a home theater, in a home treat solve the problem of where to nest multiple cables and power cords. Eh, Dice que los techos, pues sí, esto siempre es un problema. Dice que los techos falsos solucionan el problema en los hogares de dónde vamos a colocar el nido de múltiples cables y cordones que pasan por todos lados. Sí, esto siempre es un problema en una casa. Entonces, además que se puede hacer de manera más económica, ya que generalmente los cables uno genera unas tuberías que los llama acometida, ¿sí? Esas acometidas generalmente van dentro de los muros para hacer una acometida eléctrica, para hacer una acometida mm, una acometida de teléfono, para hacer una acometida de cableado para televisión. Siempre lo que hay que hacer es canchar el muro. Entonces se cancha el muro, se mete el tubo, se resana, luego se estuca, se pinta otra vez. Entonces digamos que es mucho trabajo. Cuando lo que tenemos son techos falsos, usted puede pasar simplemente las tuberías por encima, bien organizadas, y se evita uno cierto trabajo y pues obviamente es mucho más estético, es mucho más fácil de reparar porque usted va a tener acceso a los cables en el evento de una acometida que vaya por dentro del muro. Si se dañó algo, usted tiene que abrir el muro, ¿sí? Tiene que romper el muro, abrir el tubo y reparar. Entonces, claro, es mucho más ventajoso. La segunda dice soundproofing. Soundproofing se refiere a que sea a prueba de sonido, ¿sí? Dice que, a ver, les leo rápidamente. Suspended ceiling offer superior acoustic properties to absorb sound, so surrounding rooms are quieter. Quiere decir que las habitaciones que tienen techos falsos, que tienen este tipo de aditamentos, son mucho más tranquilas porque este techo falso ayuda a absorber el sonido en algunos casos, no en todos. En otros casos uno diseña el techo falso no para que absorba el sonido, sino para que lo refleje. Ese es el caso de los cines, de los auditorios, donde usted necesita buena acústica. Pero generalmente
en las habitaciones, en las viviendas, en lo residencial, uno coloca techos falsos planos y los techos falsos planos absorben el sonido y estos cuartos resultan ser mucho más tranquilos, mucho más silenciosos que un cuarto que no tiene este techo falso. ¿Sí? El tercero, la eficiencia energética. The insulating effect of suspended ceiling panels may help lower home heating or cooling bills. Eh, y bueno, dice que la insolación, el efecto de insolación del techo suspendido genera o puede ayudar a bajar los costos de calefacción o de enfriamiento de una casa. ¿Sí? Entonces esto tiene lógica porque al colocar un techo falso, al colocar un cielo raso, el volumen del cuarto disminuye. Usted le está disminuyendo la altura. Y al disminuir el volumen, pues es un volumen más pequeño el que usted tiene que calentar. Usted lo que hace cuando coloca calefacción o lo que hace cuando coloca un aire acondicionado es calentar el volumen de aire que hay dentro de ese cuarto. Entonces tiene todo el sentido pensar en que por un techo falso se van a disminuir costos de calefacción y de enfriamiento. Nosotros, sinceramente, en estas latitudes, no es que gastemos mucho en calefacción, ni en cooling, ni en enfriamiento, pero para ellos ese es un factor importante en otros países en donde hay estaciones y este tipo de climas extremos. Dice, in addition, the highly reflective surface of white panels creates a bright space, optimizing light reflection and reducing the need for additional lighting. Te dice que la superficie plana y clara de un techo falso produce un efecto de reflexión de la luz y hace que se optimice el uso de la luz y que por esta razón se reduzca la necesidad de luz adicional en un cuarto. ¿Sí? Digamos que tiene unos efectos ahí con el tema de la luz también. Fire safety. False ceiling panels are fire retardant and meet industry standards for flame spread rating. Entonces dice que los paneles que se utilizan para formar estos techos tienen unos retardantes, así sean paneles de madera, tienen unos retardantes y esos retardantes, que es lo que yo les mencionaba, unos recubrimientos que les colocan, generalmente son químicos que son capaces de retardar la combustión del elemento y con esto se cumplen los estándares. Aquí en Colombia no hay estándares, qué pena con ustedes, no hay estándares para fuego, pero en otros países sí son muy severos con eso, o sea, si los materiales no cumplen con los estándares mínimos contra fuego, no te permiten utilizarlos. Ventajas y desventajas. Entonces, ventajas. It provides a smooth, homogeneous surface to the roof. Provee una superficie homogénea para el techo. Entonces, digamos, es una ventaja estética. It provides fire protection as it creates compartmentation. Que provee protección contra el fuego porque estos falsos techos crean una compartimentación del, de los recintos. False ceilings help in acoustical treatment, entonces que ayuda mucho en los tratamientos acústicos. It conceals all the non-pleasing elements and hides it from the viewer's eyes. Dice que esconde los elementos que no son placenteros a la vista de las personas que están mirando, que están en la habitación. O sea, que es un elemento también estético. It also hides the pipelines and electrical cables running into the room. Que se utiliza el espacio para colocar servicios como cables eléctricos y todo esto, y tubos. It helps cooling the room, entonces ayuda enfriando el cuarto como un tratamiento de insolación. Desventajas. Reduce headroom as the minimum clearance for
ductwork is 4 to each inches. Thus headroom space is less. Entonces dice, reduce la altura del cuarto debido a que el espacio mínimo para el trabajo con ductos es de 4 a 8 pulgadas, ¿sí? Entonces esto reduce el espacio, la altura del cuarto la hace menor. Quiere decir que si usted va a pasar ductos por el espacio de arriba del falso techo, necesita dejar por lo menos entre 4 y 8 pulgadas. 4 y 8 pulgadas, 4 pulgadas son 10 centímetros, por lo menos 20 centímetros, ¿sí? Le está quitando usted de altura y eso puede ser una desventaja cuando usted tiene elementos cuartos con un entrepiso muy pequeño, ¿verdad? The most worrying aspect of having false ceilings could be pests. They can get through into the space between and can start their own breeding, which might lead to a lot of trouble. Bueno, ahí dice que la preocupación, el aspecto más preocupante de tener falsos techos puede ser las pestes. Digamos que estos animalitos pueden meterse dentro del falso techo y pueden crear allí un nido, un criadero de otros animalitos, de otras pestes, de otros insectos, los cuales pueden llevar a un gran problema, ¿sí? Entonces eso sí es cierto, eso es un problema, pero no solamente con pestes. En países tropicales como el nuestro es común, o no muy común, pero sí se encuentra en repetidas ocasiones que en el falso techo encuentra uno toda serie de animales, murciélagos, ratones, zarigüeyas, faras, toda serie de animales. Es porque es, digamos, un espacio propicio para ellos poderse desarrollar ahí. Es caliente, es oscuro, entonces tiene las condiciones para que un animalito de estos los habite. No solamente los insectos, pues los insectos también, las termitas, las hormigas, las avispas, las abejas. Avispas y abejas pueden ser peligrosos, ¿no? Also, be careful while putting up decoration or hangings while you have a false ceiling in place. Make sure you know the strength and durability. Entonces que hay que ser muy cuidadoso cuando se ponen decoraciones en el falso techo, porque es que estos falsos techos no son un muro, eso es un elemento que está suspendido del techo, y pues uno debe conocer cuál es la fuerza y la durabilidad de un elemento de eso, sino colgarle cosas que pueden llegar a causar un accidente, ¿sí? Entonces esas son las ventajas y las desventajas, muchachos. Voy a parar acá y seguimos en otro video.